¿Qué tal, chicos? Buen día. Vamos a empezar, que estamos ya en horario. Anda esto, ¿no? Sí. Vamos a ver hoy crecimiento, el crecimiento somático postnatal, todos los factores hormonales que están regulando el crecimiento somático postnatal, ¿sí? ¿De qué depende el crecimiento somático postnatal? Obvio que depende de factores genéticos. Los factores genéticos dan el potencial máximo de crecimiento que puede tener un individuo, ¿sí? Y ese potencial máximo de crecimiento que puede tener un individuo se plasma por esos factores genéticos, pero se puede ser plasmado porque hay otras influencias que están, modificando el crecimiento, que pueden hacer que alcance su máximo potencial de crecimiento o no, de acuerdo a la información genética. Esos factores están influyendo sobre el crecimiento, ¿sí? ¿Cuáles son los factores? Bueno, factores ambientales, por supuesto, nutrición. Ya vamos a ver cómo influyen los factores nutricionales, no es el tema nuestro, pero un pequeño pantallazo. Infecciones, ya vamos a ver por qué. Y la esfera afectiva también vamos a ver por qué, porque eso se ha visto que los chiquitos que crecen en un ambiente y en un entorno de contención afectiva, de contención familiar, crecen mejor, o sea, si reciben caricias, reciben cariño, se sienten protegidos, crecen más que aquellos chicos que crecen en un asilo. Por más que en el asilo sean muy buenos, les falta esa atención especial de los padres, de los familiares, y eso está comprobado. Siempre hablamos, por supuesto, siempre hay un escape de la media, siempre hablamos del promedio poblacional. El promedio poblacional de los chiquitos que crecen con esa contención, ese que es el promedio poblacional de crecimiento, ¿no?, de los chiquitos con esa contención, es más alto que el crecimiento de los chicos que crecen sin la contención afectiva. Y eso es un importante link entre sistema nervioso y sistema endocrino, que es el de que en definitiva está regulando a través de el control del metabolismo y la secreción hormonal, la respuesta de los cartílagos, de los tejidos, para generar ese crecimiento, ¿sí? ¿Por qué acá les puse hueso cartílago? Porque el crecimiento lineal, o sea, el crecimiento en alto, en estatura, está dado por el crecimiento en largo de los huesos largos, ¿sí? Y ese crecimiento se da por, ahora lo vamos a ver, la acción del cartílago de crecimiento, que se encuentra, acuérdense, entre la diáfisis y las epífisis, ¿sí? Ese es el blanco del crecimiento en largo, ¿sí? O sea, la estatura que va a alcanzar el individuo. Vamos a ponerle cosa. Fíjense que si nosotros tomamos una curva media poblacional del porcentaje de crecimiento total, en función de la edad, desde el nacimiento hasta los 20 años, ¿qué observamos? Observamos, acá la curva sólida es el crecimiento somático y la curva cortada es el crecimiento genital. ¿Qué es lo que vemos? Que ocurre vamos a sacar esta flechita que molesta. Ocurre en la primera infancia una velocidad alta, fíjense la pendiente de la curva, una velocidad alta en el crecimiento. Luego el crecimiento sigue a una velocidad también alta, pero menos que en la primera infancia. Y nuevamente vuelve a acentuarse la pendiente, o sea, la velocidad de crecimiento vuelve a aumentar, coincidiendo con el desarrollo genital, o sea, en el caso de los varones, con la maduración y la puesta en marcha, la activación del eje hipotálamo, hipófisis gonadal, testosterona en el caso de los varones, hipotálamo, hipófisis gonadal, estrógenos influyendo en el crecimiento, en el caso de las mujeres. Estrógenos, porque vamos a ver que son los estrógenos los que están influyendo, los que están
activando ese crecimiento. Por eso se habla del estirón de la pubertad. Y la testosterona lo hace aromatizándose a estrógenos, ¿sí? En el tejido blanco, o sea, si estamos hablando de crecimiento en largo, o sea, aumento de la estatura del individuo, este estirón, que se llama el estirón de la pubertad, se debe a la acción de los estrógenos. Pero ¿por qué los hombres crecen? Los hombres producen testosterona, pero a nivel del cartílago de crecimiento se aromatiza. Las acciones que tienen sobre el crecimiento la testosterona es porque en el tejido blanco se aromatiza a estrógenos y ahí ejerce su acción como estrógeno. ¿Entienden? ¿Les quedó claro? Si no, vuelvo a repetir. ¿Te acaba bien? Y acá tenemos la evolución de los niveles de hormona de crecimiento a lo largo de la edad. Vemos que aumenta la tasa máxima de crecimiento, fíjense, alrededor entre los 15 y los 20 años. Muchos artículos lo extienden hasta los 22, 23 años. Y luego, a partir de entre los 30 y 40 años, y después de los 40 se acentúa, la secreción integrada de hormona de crecimiento. Integrada quiere decir que se mide la concentración durante 24 horas, ¿sí? Se va midiendo GH durante 24 horas, se hace la concentración integrada de hormona de crecimiento. Ahora vamos a ver por qué. Decae con la edad. Si uno va a la bibliografía de los que investigan este tema, va a encontrar que no se sabe por qué decae por la edad. Lo que sí se sabe es que por factores hipotalámicos que están recibiendo información del resto del sistema nervioso. Serían factores nerviosos que de alguna manera influyen sobre los factores hipotalámicos que están regulando la secreción de hormona de crecimiento. Abajo tenemos que los niveles séricos de IGF-1. ¿Qué es el IGF-1? Es el factor de crecimiento insulinosímil 1 y insulinosímil, growth factor, factor de crecimiento insulinosímil. Ese factor de crecimiento insulinosímil es un importante mediador, ¿sí? De la hormona de crecimiento en sus acciones sobre el crecimiento. La hormona de crecimiento tiene dos acciones muy importantes. Acciones GH, lo pueden ver así en inglés, Growth Hormone, ¿sí? También lo pueden ver como HC, hormona de crecimiento, ¿sí? STH, hormona estimulante somatotropa, ¿sí? Estimulante del crecimiento somático. Esta hormona tiene dos acciones importantes, gordas. Acciones metabólicas y acciones sobre el crecimiento. Las acciones metabólicas son directas, ocurren como consecuencia de la interacción hormona-receptor y ejerce cascadas que afectan, o sea, ejerce activación de cascadas que afectan directamente ciertas rutas metabólicas, que ahora vamos a ver. O sea, las acciones metabólicas son directas. Las acciones del crecimiento tienen una pequeña acción directa y acciones mucho más importantes mediadas por el IGF-1, o sea, el factor de crecimiento insulinosímil tipo 1. Existe un factor de crecimiento tipo 2, pero ese estaría más relacionado con el crecimiento durante la vida fetal, ¿sí? Después del nacimiento, el factor de crecimiento que media las acciones de la hormona de crecimiento es el IGF-1. Si no hay producción de IGF-1, las acciones directas de la hormona de crecimiento prácticamente no generan crecimiento, ocurre enanismo. Lo que pasa es que estas acciones
directas son fundamentales, y ahora vamos a ver por qué, para que actúe el factor de crecimiento insulinosímil, ¿sí? O sea, si no hay producción de factor de crecimiento insulinosímil tipo 1, el individuo no crece. Pero si no existen estas acciones directas, no va a haber la acción del factor de crecimiento insulinosímil tipo 1. ¿Lo entendieron hasta acá? ¿Alguien quiere que repita? ¿No? Bueno. Entonces, bueno, acá vemos que sigue un perfil semejante el factor de crecimiento tipo 1 a lo largo de la edad, un perfil semejante al que tiene la hormona de crecimiento, ¿sí? ¿Dónde se produce la hormona de crecimiento? Fuerte. ¿Dónde se produce la hormona de crecimiento? ¿Cuál es el sitio de síntesis y secreción? ¿Qué porción de la hipófisis? La adenohipófisis. O sea, está bajo comando entonces de... ¿Cómo estará regulada su secreción? Primariamente por los factores hipotalámicos, por las hormonas hipotalámicas. Y sobre esas hormonas hipotalámicas, sobre esos núcleos que producen las hormonas hipotalámicas, que son las que, vehiculizadas por el sistema aporte hipotálamo hipofisario, están regulando la secreción de hormona de crecimiento, influyen otros factores, ¿sí? Esos factores pueden alterar la secreción hipotalámica. Ahora vamos a ver cuáles son de las dos hormonas que están regulando la secreción de hormona de crecimiento. Pero también factores periféricos pueden estar alterando la producción de hormona de crecimiento directamente en la hipófisis, ¿sí? Y actuando, digamos, estimulando la secreción o poniéndole un freno a la secreción de hormona hipofisaria o a la síntesis. Ahora vamos a ver. O sea, tenemos los factores hipotalámicos entonces, que son hormonas hipotalámicas, que son neurohormonas, que están regulando la secreción hipofisaria de hormona de crecimiento por los somatotropos, que son las células que producen la hormona de crecimiento, los somatotropos, ¿sí? A la vez hay factores periféricos, por ejemplo, hormonales, nutricionales, que pueden estar afectando o directamente a nivel de hipófisis o a nivel hipotalámico la secreción de hormona de crecimiento. ¿Está entendido? Y por otro lado, va a haber factores emocionales, como por ejemplo lo que vimos, la esfera afectiva, ¿sí? Que puede estar influenciando, ahí sí, a nivel hipotalámico, la regulación de la secreción de hormona de crecimiento. ¿Entendieron? Very good. Bueno, ¿cuáles son las dos hormonas? Somatostatina, hormona inhibidora, ¿ves? De la liberación de somatotrofina. También la hormona de crecimiento también la van a encontrar en los libros como somatotrofina, ¿sí? Somatotrofina. Entonces, la inhibidora es la somatostatina. La somatostatina ya la van a ver que también se sintetiza en células pancreáticas, también se sintetiza a nivel del tracto gastrointestinal. O sea, es un péptido que está muy ubicuo en el organismo y siempre ejerce acciones inhibidoras. Y lo que hace la somatostatina es inhibir la secreción de hormona de crecimiento. O sea, es liberada por las células productoras de somatostatina a nivel del hipotálamo, viaja por el sistema aporte hipotálamo hipofisario e inhibe la secreción de hormona de crecimiento, ¿sí? La otra hormona que está regulando la secreción es la somatoliberina, RH, que quiere decir Releasing Hormone de GH, ¿ven? Hormona liberadora de GH, ¿sí? Se llama somatoliberina, y la somatoliberina, nuevamente también liberada al sistema aporte hipotálamo hipofisario, llega al somatotropo, estimula tanto la síntesis como la secreción de hormona de crecimiento, tanto la síntesis como la secreción de hormona de crecimiento, ¿sí? O sea, la somatostatina principalmente inhibe la secreción, muy poquito afecta a la síntesis, prácticamente es mínimo, pero la somatoliberina estimula tanto la síntesis como la secreción. Del balance de esas dos será el nivel de secreción de hormona de crecimiento. Y les vuelvo a repetir, eso va a estar influenciado por los factores que vamos a ver en esta clase. Eso sería el eje,
hipotálamo hipofisario, ¿sí? ¿Qué hace la hormona de crecimiento? Dijimos, para estimular el crecimiento en largo, sus acciones pueden ser pequeñitas, directas, pero si no hay un mediador, el individuo no crece. Y ese mediador es el IGF-1. ¿Dónde se produce el IGF-1, factor insulino símil tipo 1? O somatomedina C, la van a encontrar en los libros también con ese nombre. Se produce tanto en el caso de, cuando estamos hablando del crecimiento en largo de los huesos, tanto en el cartílago de crecimiento, si estamos hablando del crecimiento en largo, ¿sí?, como en el hígado se produce. El hígado es la principal fuente de IGF-1 circulante en sangre, ¿sí? A nivel de los tejidos blancos, y si hablamos de crecimiento en largo, estamos hablando del cartílago de crecimiento, el IGF-1 actúa de manera autocrina y paracrina, ¿sí? Autocrina y paracrina. Ahora, la principal fuente del IGF-1 circulante es el hígado. Fíjense que el hígado no es una glándula endocrina, sin embargo tiene células productoras de una sustancia que se llama factor de crecimiento insulinosímil, que vehiculizada por sangre llega a un tejido blanco, que es capaz de reconocer a ese factor de crecimiento insulinosímil porque tiene receptores y afecta ciertas vías que ahora vamos a ver. Por lo tanto, también es capaz de producir, actúa como una hormona, ¿sí? Es capaz de producir el factor insulinosímil que actúa como una hormona, es una hormona. ¿Está entendido? O sea, que no les quede el concepto que las hormonas solamente se producen en las glándulas, entonces, endocrinas clásicas. Hay órganos especializados para otras funciones capaces de producir hormonas. Ya van a ver a lo largo de la cursada que, por ejemplo, el corazón también. El corazón es un órgano que está especializado para bombear sangre, llevar oxígeno y nutrientes al organismo. Y, sin embargo, es capaz de producir una hormona que es el péptido natriurético auricular, que produce eliminación de sodio por orina cuando la bulimia aumenta. O sea, que no les quede el concepto que las hormonas solamente son producidas por células glandulares, o sea, por glándulas clásicas. Sí, hay células de secreción endocrina en tejidos que no son glándulas clásicas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué hace la hormona de crecimiento? La hormona de crecimiento, fíjense, es una proteína de 191 aminoácidos, por lo tanto es soluble en agua. Sin embargo, es una proteína que viaja unida a una proteína de transporte. Miren acá el pizarrón, GH binding protein. BP siempre es binding protein, lo van a ver en todas las hormonas. Todas aquellas que son transportadas por una proteína, van a ver que la proteína se pone el nombre y las siglas de la hormona y BP. ¿Qué quiere decir BP? Binding protein, ¿sí? Entonces, la hormona de crecimiento se une a la proteína de transporte y eso hace que su vida media no sea tan corta. Sería mucho más corta la vida media si viajara libre, porque sería rápidamente degradada por las proteasas. Eso es como una protección, como un reservorio sanguíneo de hormona de crecimiento, ¿sí? Bueno, entre los tejidos que tienen receptores hormona de crecimiento, que es la principal fuente de IGF-1, está el hígado. El hígado tiene receptores, pero a la vez es la principal fuente del IGF-1 circulante. La hormona de crecimiento se une al receptor, estimula la producción de IGF-1. El IGF-1 también es de naturaleza proteica, pero también se une a una proteína de transporte, ven en el pizarrón, binding protein, que, digamos, le alarga la vida media, eso como un reservorio sanguíneo de esa hormona. Viaja unida a la proteína y llega al tejido blanco. En el caso del cartílago, si este es el tejido blanco, el cartílago de crecimiento tiene receptores para IGF, ¿lo ven? Reconoce a la hormona, o sea, tiene afinidad y especificidad para esa hormona, se une el IGF-1 al receptor, ¿y qué hace? Genera acciones en el cartílago de crecimiento que ahora vamos a ver. Pero este IGF-1, fíjense, la hormona de crecimiento se une ejerce las acciones. Este IGF-1 puede provenir de el
sintetizado en hígado, pero la hormona de crecimiento también tiene receptores a nivel del cartílago de crecimiento, ¿lo ven? Y el cartílago de crecimiento también produce, al igual que el hígado, IGF-1 en respuesta a la interacción hormona de crecimiento-receptor. Y ese IGF-1 puede actuar sobre la misma célula que lo produjo o sobre las células vecinas. Una vez que el cartílago, las células del cartílago de crecimiento producen ese IGF-1, lo secretan. Va a parar al líquido extracelular. Y en el líquido extracelular impacta la misma célula que lo produjo, porque tiene receptores, no discrimina. Esta me produjo, no me uno a estos receptores. La hormona se une al receptor, punto, que encuentra. Al receptor específico para ella, se une al mismo receptor de la hormona, al receptor de la misma célula que lo produjo o de las células vecinas, o sea, actúa de forma autocrina y paracrina. ¿Entendieron? No solamente en el cartílago de crecimiento se encuentra IGF-1, se encuentran muchos otros tejidos, por eso una vez que cesa el crecimiento en largo del individuo, si hay una producción atípica alta de hormona de crecimiento, se produce un cuadro que se llama acromegalia, donde se produce cardiomegalia, aumento del tamaño del corazón, visceromegalia, aumento del tamaño de ciertas vísceras, hepatomegalia, aumento del tamaño del hígado, ¿sí? O sea, no es solamente el cartílago de crecimiento el que es capaz de producir IGF-1 y el hígado, otros tejidos también, riñón, páncreas, ¿sí? Nosotros vamos a hacer especial hincapié en el cartílago de crecimiento porque es el responsable del crecimiento de la estatura del individuo, ¿entienden? Bueno, ¿esto qué es? Ay, no es el borrador. Espera un cachito que voy a borrar. ¿Qué acciones directas tiene? Dijimos entonces que tiene acciones directas y acciones indirectas sobre el crecimiento. ¿Cuáles son las acciones directas? Las acciones directas son, en el cartílago de crecimiento se encuentran gran abundancia de condrocitos, ¿sí? Que son células que proliferan y sintetizan. Acuérdense que el crecimiento se debe a dos procesos, hiperplasia e hipertrofia. Hiperplasia es el aumento del número de células. Hipertrofia es el aumento del tamaño de la célula con amplificación de su función, ¿sí? Por ejemplo, un caso de hipertrofia, el individuo que hace mucho deporte, los músculos, no ocurre hiperplasia, ocurre hipertrofia. Aumenta el tamaño de las fibras musculares, aumenta el tamaño de los sarcómeros, el número de sarcómeros en cada fibra, y ¿qué pasa? Se amplifica la función. ¿Entienden? Entonces, el crecimiento se debe a dos procesos: hiperplasia, aumento del número de células por multiplicación celular, e hipertrofia, aumento del tamaño de la célula con amplificación de su función. ¿Está entendido? Bueno, los condrocitos del cartílago de crecimiento son los responsables de producir IGF-1. ¿Pero por qué lo producen? Lo que hace la hormona de crecimiento, ahora después lo tenemos en una transparencia, es estimular, ¿sí?, la diferenciación de precondrocitos a condrocitos y la maduración de los condrocitos. Para que estos condrocitos maduros puedan responder a la GH sintetizando IGF-1 y respondiendo al IGF-1, ¿sí? Si no están los condrocitos maduros, no pueden expresar el gen que codifica para IGF-1 y el gen que codifica para los receptores de IGF-1. Entonces les vuelvo a repetir, la hormona de crecimiento, ¿qué hace? Estimula la diferenciación de precondrocitos a condrocitos. Y la maduración de estos condrocitos, ¿para qué? Para que estos condrocitos, en respuesta a la GH, o sea, ya tienen receptores a GH, pero en respuesta a la GH puedan sintetizar, adquieran la capacidad de sintetizar IGF-1 y además responder al IGF-1. O sea, para responder al IGF-1, ¿qué requieren tener en la superficie? Receptores. En este caso es una proteína que actúa sobre receptores de superficie, en la membrana, ¿sí? ¿Entienden? Tiene estructura proteica, por lo tanto actúa sobre los receptores de superficie.
¿Sí? ¿Está entendido? Esas son las acciones directas de la hormona de crecimiento. Una vez que entonces la hormona de crecimiento preparó ese cartílago, o sea, les vuelvo a repetir para que les quede, estimuló la diferenciación y la maduración, para que esos condrocitos puedan, en respuesta a esa hormona, sintetizar IGF-1 y responder al IGF-1. Ahora sí puede actuar el IGF-1, se sintetiza en respuesta a la hormona de crecimiento. ¿Y qué hace el IGF-1? Estimula la replicación de los condrocitos. Son factores de crecimiento, estimulan la replicación, la multiplicación de los condrocitos y estimulan la síntesis de todas las proteínas que forman la matriz ósea, ¿sí? Principalmente colágeno y proteoglucanos, ¿sí? Por ejemplo, estimulan la incorporación del sulfato al condroitinsulfato, ¿sí? Estimulan la incorporación de la formación de, digamos, de la de hidroxiprolina para formar el colágeno. O sea, se amplifica la función. No solamente estimulan la replicación de los condrocitos, sino que estimulan la función de los condrocitos. ¿Cuál es la función de los condrocitos? Bueno, principalmente producen, sintetizan las proteínas que forman la matriz ósea sobre la cual se va a depositar las sales de calcio y fosfato. ¿Está entendido? ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos el hueso, eso no lo podemos repasar ahora, tienen que repasarlo bien de anatomía e histología. Se va produciendo el crecimiento en largo porque este cartílago, bajo el impacto de GH y de IGF-1, ¿sí?, va sintetizando los condrocitos, la matriz sobre la cual se va depositando los cristales del hueso, ¿sí? Los cristales de fosfato, calcio, etcétera. ¿Está entendido? Carbonato, bueno, hidroxiapatita. ¿Entendieron? Entonces, ¿entendieron las acciones directas de la hormona de crecimiento? Pero si no hay IGF-1, ¿puede crecer en largo el individuo? No. Y eso se ve bien claro en el síndrome de Laron, donde el individuo tiene una no pongamos nombre porque no estamos en fisiopatología. En el caso que haya déficit en la o ausencia de la producción de IGF-1, el individuo no crece en largo, ¿sí? Tiene un crecimiento armónico, no crece en largo, ¿sí? En el caso que haya déficit o ausencia de IGF-1. ¿Está entendido? Muy bien. O ausencia de receptores para IGF-1. Acuérdense que un déficit endocrino se puede deber a un déficit de la hormona o a un déficit de los receptores para esa hormona, ¿sí? Porque las hormonas actúan a través de su interacción con el receptor, que las reconoce específicamente, y luego cascadas que ocurren a nivel intracelular. Repásenlas bien de biología, todas las cascadas moleculares, que sé que las vieron muy bien. ¿Hasta acá entendieron? Ahora bien, eso es afectado. Todo esto que vimos es afectado por diferentes hormonas. Antes de ver cómo la afectan las diferentes hormonas y diferentes factores, lo que vimos hasta acá, en esta ilustración lo que ven es, fíjense, tanto la somatostatina como la somatoliberina, como la hormona de crecimiento, se secretan en forma tónica o en pulsos. Es pulsátil. La hormona de crecimiento, por ejemplo, se secreta en forma pulsátil, en respuesta a la secreción pulsátil hipotalámica, ¿sí? Y son pulsos cada 2-3 horas. Con una frecuencia de cada 2-3 horas. Por eso es muy importante cuando uno hace pruebas funcionales, es medir la hormona de crecimiento, por ejemplo, cada 30 minutos durante 3 horas, o, como vimos en las ilustraciones anteriores, medir la concentración integrada durante 24 horas. ¿Por qué? Porque uno puede, si se hace una determinación aislada, ¿cómo sabe si extrajo justo cuando estaba en el pulso o cuando estaba en el valle? ¿Sí?
Y muchas veces se alcanzan valores tan bajos en el valle que con las técnicas de detección son indetectables, ¿está? Entonces se hace una medición durante 3 horas cada 30 minutos o 24 horas integrada, justamente porque tiene secreción pulsátil. Fíjense que cada pulso de GH se acompaña ¿con qué? Con un pulso de somatoliberina y un valle de somatostatina y viceversa, ¿sí? Cosa que es lógica. Se los traje para que les quede bien grabado, pero cae de maduro que si la somatostatina inhibe, la somatoliberina estimula, cuando la hormona de crecimiento estemos en el pico del pulso, va a haber un pico un poquito corrido, prácticamente indetectable, de hormona somatoliberina y un valle de somatostatina, es lógico. Bueno, y como la hormona de crecimiento produce una hormona que está mediando las acciones sobre el crecimiento de la hormona de crecimiento, se establece un eje de regulación típico, como ya ustedes habrán visto en otras materias. El eje hipotálamo, hipófiso, blanco, donde el principal, fíjense, el hipotálamo produce 2 hormonas, somatostatina, somatoliberina. Una inhibe, otra estimula. De acuerdo al balance entre las dos, será el nivel de secreción de hormona de crecimiento. Esta impacta el hígado. ¿Por qué ponemos el hígado? Se remarca acá el hígado. Porque es la fuente importante de IGF-1 circulante. Y como es la fuente importante de IGF-1 circulante, esa IGF-1 circulante va a ser la que genere feedback negativo sobre hipófisis, sobre hipotálamo. ¿Sí? ¿Entienden? Las que se producen en los tejidos blancos, como por ejemplo el cartílago, al actuar de forma autocrina y paracrina, es mínimo lo que escapa sangre del líquido extracelular. Por lo tanto, no la podemos considerar para este eje de regulación. ¿Está entendido? Entonces, IGF-1 que hace un feedback negativo sobre hipófisis y sobre hipotálamo. Y después, bueno, hay otra hormona que se las puse acá porque la van a ver cuando vean balance energético, que es la grelina. La grelina es una hormona que no es producida en el hipotálamo, es producida en el tracto gastrointestinal, y lo que hace la grelina es estimular, actuando a nivel hipofisario, la secreción de hormona de crecimiento. ¿Sí? De todas maneras, lo más gordo, lo más importante es el eje este. Hipotálamo, hipófiso, IGF-1. ¿Sí? Vamos a ver lo de los factores que están modificando ese eje. Uno es el sueño. Se ha visto que la mayor secreción diaria de hormona de crecimiento ocurre durante el sueño y especialmente durante el sueño de ondas lentas, ¿sí? Durante el sueño de ondas lentas. Ustedes ya van a ver el sueño de ondas lentas, el sueño profundo. Tenemos cuando vean sueño, ya lo vieron con el seminario. Tienen sueño MOR, que es el sueño donde hay ensueños, donde ocurre un movimiento rápido de los ojos, y el sueño de ondas lentas. Durante el sueño de ondas lentas es cuando se registra el mayor porcentaje de secreción diaria de hormona de crecimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, los circuitos no están dilucidados. Obvio que sistemas, digamos que están los sistemas nerviosos, que están actuando responsables del sueño de onda lenta, están impactando hipotálamo y desbalanceando esas hormonas hipotalámicas hacia la producción de somatostatina. ¿Está entendido? ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son esos circuitos? No se conoce. Lo que es importante es que, sobre todo para los niños, un adecuado sueño, un niño es raro que tenga insomnio, pero si por una patología no puede dormir, se va a ver afectado su crecimiento. O sea, un sueño adecuado, las horas, 10 horas en el caso de los niños. Fíjense que los niños al principio duermen más, después van adquiriendo el sueño de entre 8 y 10 horas. Ese sueño es importante que lo tengan, ¿por qué? Porque el principal, la mayor porcentaje, yo
muchos llegan a decir que el 80% de la secreción diaria de hormona de crecimiento ocurre durante el sueño, y específicamente durante el sueño de ondas lentas. Esos serían factores entonces nerviosos que están influyendo ¿sobre qué? Sobre el eje hipotálamo, hipófisis, tejido blanco. ¿Sí? Porque al impactar sobre hipotálamo y estimular la producción de hormona de crecimiento, obvio que se va a producir más cantidad de factor de crecimiento insulinosímil durante las ondas lentas, durante la etapa de ondas lentas del sueño. ¿Entendieron? ¿Alguna duda hasta acá? Otro factor que influye es el nivel de glucosa en sangre. Habíamos dicho que la hormona de crecimiento tiene, ¿puedo borrar esto? Tiene acciones metabólicas, además de acciones sobre el crecimiento, tiene acciones metabólicas. ¿Cuáles son las acciones metabólicas? Es una hormona hiperglucemiante. ¿Qué quiere decir que es hiperglucemiante? Acá el aumento de glucosa en sangre, los niveles de glucosa en sangre aumentan, la glucemia aumenta. ¿Y por qué aumenta la glucemia? La causa más gorda por la que aumenta la glucemia es porque estimula la lipólisis. Y esa es una de las causas por las cuales es hiperglucemiante. ¿Por qué es una de las causas? Nosotros comemos. Cuando comemos, utilizamos hidratos de carbono para obtener energía. Y se depositan grasas en el tejido adiposo como reserva energética para los periodos de ayuno. Las grasas que depositamos en nuestros adipocitos y todo el exceso de hidratos de carbono va a parar a grasas. ¿Sí? Todo el exceso de hidratos de carbono se deposita como glucógeno, se utiliza para obtener energía, todo el exceso se deposita como grasas, ¿sí? Y las grasas que comemos, los triglicéridos se depositan, las grasas de reserva energética son los triglicéridos. Colesterol no es reserva energética. Es precursor de síntesis de hormonas, forma parte de la membrana, fosfolípidos forman parte de cascadas moleculares, son estructurales, pero no son de reserva energética. Los lípidos de reserva energética son los triglicéridos. ¿Qué quiere decir de reserva energética? Son los sustratos a los que acudimos cuando no está entrando nutrientes del exterior. ¿Sí? O sea, se reservan esos triglicéridos para obtener ATP en la situación de ayuno. Por eso si comemos mucho, engordamos mucho. Si hacemos ayuno, adelgazamos. ¿Está entendido? Entonces, ¿qué hace la GH? Estimula la lipólisis. ¿Qué quiere decir la lipólisis? Que estimula la hidrólisis de los triglicéridos almacenados en el adipocito para formar ácidos grasos libres y glicerol. Los ácidos grasos libres pasan a sangre, como no son solubles en el medio acuoso plasmático, se unen a la albúmina, de esa manera pueden viajar en el medio acuoso plasmático, ¿sí? Entran a las células y aquellas que pueden utilizarlos por beta oxidación, a través de la beta oxidación, obtienen ATP. No pueden utilizar ácidos grasos sistema nervioso. Es dependiente de la glucosa. El sistema nervioso depende para obtener ATP de la glucosa. En un ayuno muy prolongado puede comenzar a utilizar cuerpos cetónicos, ya lo vamos a ver. ¿Sí? Ya van a ver qué son los cuerpos cetónicos cuando veamos metabolismo. Pero son glucosa dependientes. En un ayuno muy prolongado recién pueden utilizar cuerpos cetónicos. Si no, tienen que obtener su ATP a partir de la glucosa. Por eso los desmayos que ocurren cuando baja la glucemia. Porque el sistema nervioso es un usuario obligatorio de glucosa. En cambio, músculo cardíaco, músculo esquelético, mismo tejido adiposo, son usuarios facultativos. Pueden usar cualquier nutriente que se les presente. Entre ellos los ácidos grasos. Entonces, todos los tejidos del organismo, menos los usuarios obligatorios, ¿sí?, utilizan ácidos grasos para obtener ATP. ¿Está entendido? Pero ¿qué
¿qué pasa cuando un tejido utiliza ácidos grasos? Una célula que está utilizando ácidos grasos produce, que no es tema de esta clase, pero les adelanto nada más, una inhibición en esa célula del consumo de glucosa. O sea, imagínense, los ácidos grasos que forman parte de los triglicéridos de reserva energética tienen entre 14 y 16 aminoácidos. Cuando se desdoblan hasta acetilcoenzima A, se forma mucha acetilcoenzima A y ocurre lo que se llama anaplerosis del ciclo de Krebs. Se forman muchos intermediarios del ciclo de Krebs, entre ellos el citrato. No lo anoten eso, lo vamos a ver en el metabolismo, se los adelanto ahora nomás para que les vaya quedando. Se forma mucho citrato y ese citrato puede abandonar la mitocondria e inhibe enzimas claves de la glucólisis, ¿sí? Por lo tanto, a la célula que está oxidando ácidos grasos, en esa misma célula se genera un mecanismo regulatorio que hace que inhiba que esa célula use glucosa. Por lo tanto, ¿qué hace? Reserva glucosa, fíjense, estamos tan bien hechos, que reserva glucosa para los tejidos que son usuarios obligatorios, ¿sí? O sea, en el usuario facultativo, entonces vuelvo a repetir, los ácidos grasos entran a la célula, dentro de la mitocondria sufren beta oxidación y eso hace que se produzca ATP para mantener la funcionalidad de la célula. Ahora, esa misma célula que está oxidando ácidos grasos, en esa misma célula se genera un mecanismo regulatorio que corta, que inhibe la utilización de glucosa. ¿Para qué? Para que la glucosa circulante quede disponible para los usuarios obligatorios de glucosa, principalmente el sistema nervioso. ¿Sí? Otros que ustedes vieron, los glóbulos rojos, carecen de mitocondrias. Las enzimas de la beta oxidación están en las mitocondrias, por lo tanto los glóbulos rojos no pueden usar ácidos grasos. ¿Entienden? Tienen que usar glucosa, porque las enzimas de la beta-oxidación están dentro de la mitocondria. La oxidación de los ácidos grasos ocurre dentro de la mitocondria. Entonces, otros usuarios obligatorios son los glóbulos rojos, de lo que vimos hasta ahora. Y por otro lado, el glicerol es captado por el hígado tiene tantas funciones, y es convertido en glucosa por un mecanismo llamado gluconeogénesis, por un mecanismo llamado gluconeogénesis. O sea, formación de glucosa de novo, no a partir de un polímero como el glucógeno. El glucógeno es un polímero de la glucosa. Ahí, si obtenemos glucosa a partir del glucógeno, hablamos de glucogenolisis, se hidroliza el glucógeno. ¿Sí? Esto es formación de novo, a partir de sustratos que no tienen nada que ver con la glucosa. Puede ser a partir de aminoácidos, en este caso que estamos viendo, a partir del glicerol liberado de los triglicéridos de reserva. Y eso es importante, ¿por qué? Porque por un lado los tejidos facultativos consumen ácidos grasos y no consumen la glucosa para los usuarios obligatorios. Pero los usuarios obligatorios la consumen. ¿Y por qué no baja la glucemia en estado de salud? Porque el hígado va alargando glucosa a sangre porque la sintetiza a partir de glicerol y en ayunos más prolongados a partir ya de aminoácidos provenientes de proteínas. Es gluconeogénesis, formación de novo de glucosa. No a partir del polímero, ya de la glucosa preformada, no a partir del glucógeno. Ahí la glucosa está preformada, lo único que ocurre es hidrólisis de glucógeno. Gluconeogénesis no es hidrólisis de glucógeno, es síntesis de glucosa de novo, a partir de precursores como glicerol o aminoácidos, por ejemplo. ¿Está entendido? Entonces, estas acciones hacen que la GH tienda a elevar la glucosa en sangre. Si la glucosa tiende a descender en el ayuno, la GH tiende a que se levante, que no caiga, es hiperglucemiante. Si estamos en un caso patológico con una producción atípicamente alta de GH, vamos a tener una hiperglucemia permanente, siempre, ¿sí? O sea, es una hormona diabetogénica, genera hiperglucemia, ¿sí? ¿Está? No tenemos tiempo de ver en la clase, pero les recomiendo que lean lo que hizo el doctor Bernardo Husserl, las investigaciones de él, cómo estudió la diabetes hipofisaria. Estúdienlo, léanlo, que siempre es interesante. Desgraciadamente no tenemos tiempo. Pero si hay un aumento de GH atípica, va a haber una
Diabetes de tipo hipofisaria, porque se debe a la producción alta de una hormona producida por la hipófisis, ¿sí? En el ayuno es importante, justamente en el ayuno, en las primeras 24, cuando entramos en estado de ayuno, hay un aumento de GH. Hay un aumento de GH. Y ese aumento de GH agudo, en el ayuno agudo, es importante ¿para qué? Para mantener la glucemia junto con otras hormonas, no actúa solita, hay otras hormonas. Pero ¿qué pasa? Las otras hormonas que actúan y que las vamos a ver en el metabolismo son hiperglucemiantes nomás. Esta además estimula el crecimiento. ¿Y conviene que se gaste ATP en crecimiento cuando no estamos recibiendo nutrientes del exterior en un ayuno prolongado? Entonces, ¿qué pasa? En el ayuno prolongado comienza, si bien la GH no aumenta, se inhibe la síntesis de IGF-1, de tal manera que solamente se plasmen las acciones metabólicas de la GH y el crecimiento se frene, para no desperdiciar ATP en algo que no hace la supervivencia del individuo. Un niño que está sufriendo un ayuno por falta de alimentación no crece. ¿Por qué no crece? La GH aumenta por sus acciones metabólicas directas, porque es hiperglucemiante, pero ya a las 24 horas comienza el proceso de inhibición de la síntesis de IGF-1 y se frena el crecimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Pues les vuelvo a repetir, estamos tan bien hechos, que no se malgasta energía en un proceso como es el crecimiento, que si bien es importante, no es fundamental para la supervivencia del individuo. ¿Sí? Y sí es fundamental mantener, digamos, el desvío metabólico que ocurre en el ayuno para la supervivencia del individuo. O sea, las acciones metabólicas de la GH siguen ocurriendo, pero el crecimiento se frena. ¿Entendieron? Entonces, sobre esta base, una de las pruebas funcionales para evaluar la capacidad de respuesta de la hipófisis para secretar GH en respuesta a las variaciones de glucemia, es generar una, por ejemplo, hipoglucemia. Fíjense, los circulitos blancos, aprendan a leer los gráficos, ven glucosa plasmática, circulitos blancos. Si al individuo se le da insulina, la glucemia baja, y miren qué hace la hormona de crecimiento. En respuesta a esa hipoglucemia, aumenta la hormona de crecimiento. Por supuesto que aumentan otras hormonas, que ya vamos a ver, adrenalina, glucagón. Fíjense que, ¿alguien tuvo alguna vez hipoglucemia? Ocurre taquicardia, no sé si alguna vez tuvieron pérdida de conocimiento de hipoglucemia. Primero ocurre taquicardia, un sudor frío, eso se debe a la descarga simpática, que hace que la glándula, dentro de la glándula adrenal, la médula suprarrenal libere adrenalina, y la adrenalina es una hormona hiperglucemiante. También la descarga simpática estimula la liberación de glucagón por parte del páncreas, hiperglucemiante, y luego se estimula la producción de glucocorticoides, hiperglucemiantes. O sea, no es solamente la hormona de crecimiento, no les vaya a quedar ese concepto. Pero bueno, nosotros estamos evaluando hormona de crecimiento, entonces se mide hormona de crecimiento. Pero esta glucemia que cayó por efecto de la infusión de insulina, luego comienza a aumentar, ¿por qué? Por el efecto de todas esas hormonas hiperglucemiantes, entre ellas la hormona de crecimiento. ¿Está? A medida que empieza a aumentar, la hormona de crecimiento ya comienza a disminuir. Entonces esa es la respuesta a la hipoglucemia y viceversa. No vamos a analizar, porque tenemos una hora sola, el gráfico de arriba, pero es muy fácil de analizar entendiendo las acciones de la hormona de crecimiento. ¿Está entendido? ¿Cómo actuaría la glucosa? Bueno, lo más, digamos, lo más lógico, y es a través cómo actúa, es captar las diferencias en los niveles de la glucosa por glucorreceptores hipotalámicos, ¿sí? Esos glucorreceptores hipotalámicos mandan información a hipotálamo y generan en el balance de somatostatina, somatoliberina, hacia somatoliberina en el caso de la hipoglucemia o hacia somatostatina en el caso de la hiperglucemia. ¿Está entendido? Eso, razónenlo, no tienen forma de equivocarse, ¿eh? La hormona de crecimiento, otra acción metabólica importante que tiene, es una hormona que estimula el anabolismo proteico en todos los órganos blancos. ¿Sí? Es una hormona fuertemente anabólica con respecto a las proteínas. Por lo tanto,
Cada vez que aumenten los aminoácidos en sangre, se estimulará la producción de hormona de crecimiento que estimula la entrada de aminoácidos a las células blanco, que responden a la GH, y la síntesis de proteínas a partir de esos aminoácidos. ¿Sí? Cada vez que aumentan los aminoácidos, se estimula la producción de hormona de crecimiento, que estimula en sus órganos blancos, o sea, aquellos que tienen receptores, que están prácticamente en todo el organismo, aumento de ¿qué? De entrada de aminoácidos e incorporación por síntesis proteica a proteínas. ¿Sí? De ahí la que es importante la adecuada nutrición. Fíjense, una dieta carente de proteínas, si no entramos aminoácidos, hay un estímulo menos para la producción de hormona de crecimiento. O sea, la dieta proteica es importante, porque los aminoácidos son estimulantes con respecto a la secreción de hormona de crecimiento. Y bueno, el más potente de ese estudio, por supuesto el que investiga esto, investiga todo, y estudió que el más potente para producir aumento en la secreción de hormona de crecimiento es la L-arginina. Entonces, en las pruebas clínicas, para ver la respuesta en la producción de hormona de crecimiento, se utiliza L-arginina, o derivados de la L-arginina. Se infunde la arginina, 0 tiempo, y se va viendo, se mide durante 3 horas, cada 30 minutos, y se va viendo la respuesta de la hipófisis a esa L-arginina. En condiciones normales, cuando la hipófisis responde correctamente, la L-arginina produce una estimulación de la secreción de hormona de crecimiento, como todos los aminoácidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos aminoácidos que hace la hormona de crecimiento los baja en plasma, porque estimula que entren en las células y se incorporen a proteínas. Entonces, si aumentan los aminoácidos, aumenta la hormona de crecimiento y los aminoácidos vuelven al nivel basal. ¿Entendieron? ¿Está claro hasta acá? Esas son acciones directas de la hormona de crecimiento. Acuérdense, las acciones metabólicas son acciones directas, no mediadas por factor de crecimiento. Y el otro factor fundamental e importantísimo, por eso los pediatras que les aconsejan a las madres, adecuada alimentación, buen dormir para los chiquitos y ejercicio. Otro estímulo muy potente para la secreción de hormona de crecimiento es el ejercicio físico. El ejercicio, sobre todo, por ejemplo, se ponía un banquito, se mide 30 minutos antes, se van midiendo los valores de hormona de crecimiento previo, y se hace subir y bajar del banquito, ¿sí? Durante X cantidad de tiempo. Fíjense, ¿qué pasa? Acá comienza el ejercicio y acá termina el ejercicio. ¿Qué pasó con la hormona de crecimiento? Aumenta ya a los más o menos 10 minutos de comenzado el ejercicio. Pero una vez finalizado el ejercicio, fíjense que durante 90 minutos permanece alta, ¿sí? O sea, el ejercicio muscular posiblemente no está tampoco dilucidado los mecanismos, los circuitos nerviosos, pero evidentemente influye corteza y deben influir también proyecciones desde receptores articulares hacia receptores periféricos, al sistema, ¿se acuerdan? Ustedes todavía no vieron el ejercicio. Hacia el sistema nervioso central, y de ahí a hipotálamo para el balance entre somatostatina y somatoliberina, volcarlos y haya más secreción de somatoliberina e inhibición de somatostatina. Pero es fundamental el ejercicio para estimular la producción de hormona de crecimiento. Es otro factor que está influyendo, ¿sí? Les vuelvo a repetir, los circuitos exactos no se conocen, pero es muy probable que sea a través de estímulos provenientes de receptores articulares, de receptores en los músculos, que mandan información a médula, y de médula ascienden al sistema nervioso superior, y de ahí influyen colaterales hacia hipotálamo para, entre el balance entre somatostatina y somatoliberina, volcarlo hacia somatoliberina. ¿Está entendido? La alimentación, ¿por qué es importante? La alimentación es importantísima porque para el crecimiento. Habíamos visto que el principal fuente de IGF-1 plasmático es el hígado. Ahora bien, puede haber adecuado nivel de GH, pero si no hay una buena nutrición proteico-calórica, de alguna forma todavía no se sabe bien exactamente molecularmente por qué, se suprime o cae mucho la síntesis de IGF-1 hepática, que es la principal fuente
plasmática de IGF-1. O sea, no se sintetiza adecuadamente IGF-1. Por lo tanto, no va a ser enano el individuo, pero va a haber un déficit en el crecimiento. ¿Sí? Porque el IGF-1 del cartílago se sigue produciendo, pero falta esa fuente hepática que es importantísima. ¿Sí? Entonces, para que haya síntesis de IGF-1, somatomedina C, me olvido de darles el sinónimo para cuando lo vean en los libros, cuando hay una malnutrición calórico-proteica, por más que haya hormona de crecimiento en niveles normales, hay un déficit grave en la producción de IGF-1 hepático. Por lo tanto, el individuo crece menos. No va a ser enano, pero crece menos. La estatura promedio de la gente mal alimentada es muy inferior, lo sabemos todos ya, al individuo que se alimenta bien, tiene una adecuada dieta calórico-proteica. Ambas cosas son importantes para la adecuada síntesis de IGF-1. De alguna manera, cuando no hay IGF-1, cae la síntesis de, cuando no hay una adecuada alimentación, quiere decir cae la síntesis de IGF-1. ¿Entendieron? Otro factor que también está actuando en hígado, y que eso se ha visto sobre todo por la práctica clínica, es la insulina. Es fundamental para que haya una adecuada síntesis hepática de IGF-1 que haya niveles de insulina normales. ¿Y eso cómo se vio? Por el niñito diabético de nacimiento. Si no es tratado, crece mal. Si se le aporta insulina, el crecimiento es normal. Sí, eso ya se comparan poblaciones en las cuales no se ha tratado con insulina durante el tiempo que sea, por supuesto que si no se lo trata luego muere, más bien que hay que tratarlo, pero si no se lo trata con insulina, crece mal. Cuando hay un adecuado aporte de insulina, el crecimiento es normal. O sea, entonces, hígado es la principal fuente plasmática de IGF-1, la principal fuente de IGF-1 circulante. ¿Qué necesita? GH. Hormona de crecimiento. Pero por más que haya GH, si no hay niveles normales de insulina o una adecuada alimentación calórico-proteica, hay un déficit en la síntesis de IGF-1, el individuo no va a ser enano, pero va a crecer menos. ¿Está entendido? Bueno, acá tenemos resumido los factores, les voy a decir en los que tienen que hacer hincapié. No tienen que saber todos. Dentro de los neurotransmisores, lo más importante, pues si estudian todo de memoria, después no saben nada, es, porque se usa mucho en clínica como prueba de estimulación, es la noradrenalina a través de los efectos alfa-2. Una prueba, por ejemplo, es con clonidina, que es un agonista alfa-2 y se ve la capacidad de aumento de GH. O sea, un neurotransmisor que esté influyendo sobre el hipotálamo para en el balance aumentar la liberación de somatoliberina y frenar la de somatostatina, es la noradrenalina a través de receptores alfa-2. ¿Sí? En tanto que a través de receptores beta-2 produce inhibición de hormona de crecimiento. ¿Sí? Eso con respecto al primer bloque. Es lo que más importante tienen que acordarse. Con respecto al segundo bloque, somatoliberina y somatostatina. CRH lo vamos a ver en estrés. Cuando hay estrés hay una activación del eje hipotálamo hipófiso adrenal, y el que estimula la producción de ACTH, que actúa sobre la corteza suprarrenal, es el CRH. ¿Sí? Y en el estrés, la hormona de crecimiento agudamente aumenta, luego cae. El ayuno es una forma de estrés, por ejemplo. Pero no es tan importante que se lo acuerden. Lo más importante con respecto a las hormonas hipotalámicas, somatoliberina, somatostatina. ¿Sí? Con respecto a las hormonas periféricas, esto sí, vamos a ver. Los estrógenos, el estradiol, la testosterona, que se aromatiza a estrógeno, ¿sí? ¿Qué hacen? Por un lado, lo adelantamos al comienzo de la clase, a nivel hipotalámico están actuando haciendo que el balance entre somatoliberina y somatostatina vaya hacia somatoliberina. Y por lo tanto se estimula la síntesis y secreción de hormona de crecimiento. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, y eso es responsable del estirón de la pubertad. ¿Pero qué pasa? ¿Seguimos creciendo indefinidamente? Porque los estrógenos no caen en las mujeres y la testosterona no caen en los hombres.
¿Qué pasa con esos estrógenos? Una vez que alcanzan una dosis alta, la dosis del adulto, lo que hacen es, a nivel periférico, bloquean la proliferación de los condrocitos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿El cese de qué? Del crecimiento en largo. Se osifica el cartílago de crecimiento, se sella el cartílago de crecimiento, se osifica y cesa el crecimiento en largo. Entonces, fíjense, lo vuelvo a repetir. El estirón de la pubertad. ¿Qué hacen los estrógenos? Y la testosterona aromatizándose a estradiol, ¿no? Y de los estrógenos el estradiol. Estimulan la secreción hipotalámica de somatoliberina, inhiben somatostatina, aumenta GH. Responsable del, esta es la alarma, estamos en 1:30, pero nos quedamos 5 minutos más. Responsable del estirón de la pubertad. Pero ¿por qué no seguimos creciendo? Y el eunuco que castran no tiene ese bloqueo periférico. El eunuco crece más. ¿Recuerdan los que cuidaban los harenes? Que los castraban para que no se tentaran con las mujeres. ¿Se acuerdan? ¿Escucharon hablar de los eunucos? Los eunucos los castraban, a los hombres eunucos los castran. Entonces son altísimos. Los castran porque eran los que cuidaban los harenes. Entonces era una tentación muy grande con las mujeres. Entonces los castran. Y el crecimiento alcanzaban alturas 2 metros o más. ¿Por qué? Porque estimulan la secreción de GH, pero no generan el cierre, no aceleran. El cierre se cierra en algún momento. Si los eunucos llegarían a la altura de la Torre Eiffel o más. O sea, se cierra naturalmente. Pero ¿qué hacen los estrógenos? Aceleran el cierre del cartílago de crecimiento, bloquean la proliferación de los condrocitos. Por eso cesa el crecimiento. Son responsables del estirón de la pubertad y luego del cierre del cartílago de crecimiento. O sea, del cese del crecimiento en largo. ¿Está entendido? Bueno, los estrógenos entonces es importante que se lo acuerden. Las hormonas tiroides son fundamentales. ¿Por qué? Yo creo que en el principio de la clase les dije, el gen que codifica para hormona de crecimiento tiene elementos de respuesta a hormonas tiroides y a glucocorticoides. ¿Sí? Tiene elementos de respuesta para hormonas tiroides y glucocorticoides. O sea, estimulan ¿qué? La síntesis de hormona de crecimiento. Ahora bien, dosis suprafisiológicas de los glucocorticoides generan una inhibición. Ustedes cuando vean el glucocorticoides van a ver que es muy típico en los glucocorticoides tener acciones dicotómicas. ¿Qué quiere decir? Una determinada acción en dosis fisiológicas y otra acción opuesta en dosis suprafisiológicas. En dosis suprafisiológicas, dosis farmacológicas o dosis como las que se alcanzan en un estrés importante, lo que hacen es inhibir la secreción de hormona de crecimiento, pero actuando a nivel hipotalámico. ¿Está? O sea, sobre el balance entre somatoliberina y somatostatina. ¿Está entendido? Eso tienen que acordárselo. Bueno, interleuquina, sobre todo aumentan los procesos infecciosos, inhibe la secreción de hormona de crecimiento. ¿Sí? Con respecto a las señales metabólicas, la hipoglucemia la vimos, el ayuno lo vimos, los aminoácidos circulantes los vimos. Los entendieron todos, ¿no? La hiperglucemia, esto no se lo acuerden porque esto es patológico y eso tampoco. Esto es importante, la hiperglucemia que inhibe la secreción de hormona de crecimiento. ¿Por qué les doy lo importante? Porque vamos a hacer hincapié en los núcleos, porque si van a los detalles pierden la visión de la fisiología y no saben fisiología. Se acuerdan de un detallecito, pero lo gordo, el núcleo de la fisiología, después no la saben. ¿Entienden? Señales nerviosas. El sueño lento, ya lo vimos, el ejercicio físico y el estrés agudo. ¿Sí? El estrés agudo lo vamos a ver la semana que viene, creo que nos toca la clase de estrés el jueves, lo van a ver conmigo, van a ver que también aumenta la hormona de crecimiento, sobre todo por sus acciones importantes. El ayuno es una forma de estrés también, por sus acciones hiperglucemiantes. ¿Por qué? Porque en el estrés es importante mantener adecuada glucemia para que nuestro sistema nervioso esté con su sustrato y pueda estar en vigilia, para poder afrontar la situación de estrés o salir corriendo, pero necesita que su sustrato metabólico para tener una situación de alerta, de vigilia, para poder responder al estrés, ¿entienden? Al estímulo estresante. O sea, en el estrés agudo aumenta la hormona de crecimiento. Ahora, en el estrés crónico ya no, pasa lo mismo que con el ayuno. Cuando el estrés se mantiene en el tiempo, por ejemplo, un chico que está estresado porque en el asilo lo tratan mal o no le dan contención afectiva, la hormona de crecimiento comienza a caer. ¿Sí?
ya ahí no actúa, digamos, el estrés crónico en el caso de la esfera afectiva o una situación familiar muy fea, no actúa como el ayuno que hace que caiga el IGF-1, sino actúa directamente inhibiendo la secreción de GH. ¿Entendieron? El ayuno, la GH se mantiene alta, pero el IGF-1 cae. En tanto, en los otros tipos de estrés, no. Cae directamente la GH, agudamente aumenta, porque es favorable que aumente por las acciones hiperglucemiantes para tener nuestro sistema nervioso central con un sustrato adecuado y pueda estar bien en estado de alerta, pero luego cae la secreción de GH. ¿Lo entendieron? Bueno, esto es un resumen, ¿lo ven en sus casas solitos? Un resumen de las acciones, Este es otro resumen, también lo ven en su casa solitos, es muy sencillo. Fíjense, activación de la lipólisis, o sea, ¿quién activa la lipólisis? La lipasa, la trigliceridolipasa, o lipasa hormonosensible. Disminuye la utilización de celular de glucosa, ¿lo entendieron por qué? Porque aumenta la utilización de ácidos grasos, la causa principal, hay otras, pero la principal es esa. Y ese efecto que yo les conté de la inhibición de utilización de glucosa cuando se utilizan ácidos grasos se llama, anótenlo, porque tienen la obligación de saberlo, o sea, lo empezamos a ver ahora y después lo revemos al metabolismo, se llama efecto Randle. Este efecto se llama efecto Randle, es un efecto fundamental para mantener la glucemia y que los tejidos que puedan consumir otra cosa, consuman otra cosa, en estado de estrés o en estado de ayuno. ¿Está entendido? ¿Por qué se llama efecto Randle? Porque lo descubrió Randle, un investigador que se apellidaba Randle. Entonces se llama efecto Randle. Hay otras causas por las cuales disminuye la captación, pero la gorda es esa. Y aumenta la producción hepática de glucosa, o sea, la gluconeogénesis, eso ya lo vimos. Captación de aminoácidos, fabricación de ARN mensajero y aumenta, obvio, la actividad enzimática y la síntesis proteica. Las enzimas que son proteínas. ¿Está entendido? Ese es un resumen. Ahí de nuevo vemos otro resumen, la de acciones directas sobre el crecimiento. Esto está sacado de una review en inglés. Yo les alterno en inglés y en castellano porque tienen obligación de saber inglés. Nadie puede dedicarse a ciencia si no sabe inglés, de que nos guste o no nos guste, es el idioma universal de la ciencia. Las acciones directas, la diferenciación del condrocito, lo hace que sea capacitado, que se capacite para responder y producir IGF-1, y las acciones indirectas sobre el IGF-1 en el crecimiento de los huesos y en los otros tejidos. Ya les dije, cuando hay aumento de GH, una vez que se selló el cartílago de crecimiento, ocurre cardiomegalia, hepatomegalia, porque hay otros tejidos blancos de GH que también producen factor de crecimiento y por lo tanto la hormona genera un aumento del crecimiento. Incluso hay crecimiento en ancho de los huesos, porque la hormona de crecimiento estimula también la actividad osteoblástica. El individuo con acromegalia comienza a no poder sacarse el anillo o el sombrero le queda chico. ¿Sí? Empiezan a crecer en ancho los huesos y se ve sobre todo a nivel de los huesos anchos, ¿sí? Los huesos planos. ¿Está? Bueno, y el mecanismo de acción lo repasa bien de biología, es a través de las janoquinasas. Repase bien la vía molecular de la janoquinasa, o sea, el receptor no es una tirosina quinasa. Una vez que la GH se une, una molécula de GH se une a dos receptores, se dimeriza el receptor y el receptor activa a una tirosina quinasa, que es la janoquinasa. Esa janoquinasa, que es la tirosina quinasa, fosforila al receptor y a STAT, que son estimuladores, activadores de la transcripción y mediadores o señales, digamos, transductoras de señal. Transductores de señal son factores de transcripción, pero la sigla es transductores de señal y activadores de la transcripción. ¿Sí? Y las acciones, esas serían, y bueno, acá falta también que se activan las MAP quinasas, que son las quinasas activadas por mitógenos. ¿Sí? Les puse lo principal, para que no se acuerden todo. Y las acciones directas, muchos dicen que estarían mediadas, yo le puse la principal para que no se vuelvan locos, pero se las cuento. Las acciones metabólicas directas, yo leí varias reviews, no es mi tema de investigación, pero he leído varios investigadores, la mayoría coincide que estarían mediadas por proteína quinasa C. Las acciones, no les di todo porque se vuelven locos y saben todo. Les dejé acá el eje principal, la acción principal. Bueno, nos vemos entonces, felices Pascuas, y nos vemos conmigo la otra semana, creo que el jueves es estrés. Chau.